guardo. Espérenme un segundo, por favor. Espérenme un segundo. Nacho, quedaste muy bien peinado. Ah, estaba todo antes, claro. Me estaba fumando un puchito. Empiezo a grabar también por acá. Cuando quieras, Nacho, darle lo que ella dice, ya estaríamos grabando también. Bueno, entonces iniciamos la exposición de Milce. Vamos, supongo que tendrá un power. Sí, buenas tardes a todos. Voy a compartir pantalla y a iniciar la presentación. Bueno, ¿me deja presentar? Díganme si ven, por favor. Ahí ¿Lo ven? Yo sí. Bueno, buenas tardes nuevamente. Voy a presentar mi trabajo de tesina de grado para la obtención del título de licenciatura de la Facultad de Turismo del Comahue. El título de mi presentación es Turismo y Reivindicación Mapuche, la actividad turística y su vinculación con proceso de reivindicación política no mapuche, dirigida por la magíster Silvana Suárez y la doctora Rodríguez. Bien, ¿dónde tiene lugar esta investigación? En Rucachoroy Aluminé, que es un lago que está rodeado por bosques milenarios de araucarias en muy buen estado de conservación, que si lo tomamos como es un paisaje ideal para el turismo y se condice con una de las más grandes motivaciones, según Hernán Nicolás, para viajar, que es el retorno a la naturaleza. En inmediaciones del lago no hay población permanente, pero en la cercanía, en el paraje Rucachoroy y en el Carrinil, habita la comunidad mapuche Aigo, que es la más grande comunidad mapuche de Argentina, y bueno, habita en la población de Carrinil y Rucachoroy, cercana al lago. Este lago, esta zona, está dentro del Parque Nacional Lanín Zona Norte, como pueden ver acá. Esa jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales a través de esa seccional. Como les decía, en las poblaciones cercanas vive la comunidad mapuche Aigo, y este territorio tiene reconocimiento de ancestralidad mapuche, por lo tanto es territorio mapuche en jurisdicción de parques nacionales. Hay una superposición de la jurisdicción con la pertenencia ancestral mapuche. La política de comanejo surge como política producto de luchas reivindicativas del pueblo mapuche y como alternativa de concierto de las decisiones que se toman sobre ese territorio. Es una política que implica una mesa de negociaciones que pone las partes, que serían Parque Nacional Lanín y la comunidad mapuche en este caso, Aigo, a tomar definiciones en torno al territorio. En las inmediaciones del lago se encuentran el camping Trempaín y el camping Calfiquitra, cerca del pórtico de entrada. Hay un pórtico de entrada del Parque Nacional y una caseta de informes que depende de Parque Nacional. La actividad principal es la ganadería transhumante, ejercida por la comunidad mapuche, y el turismo es una actividad incipiente que se va insertando en el territorio. Aquí una foto de parte de los emprendimientos. En la primera y más cercana al pórtico de entrada, la proveeduría del Camping Tempraín, que tiene además fogones, espacios para fogón, y ofrece el servicio de dormis, además de la proveeduría. Y el Camping Calfiquitra, que es hasta habilitado por parques como un área de campe agreste, que ofrece servicios de fogones y espacio de camping. Y en la foto vemos el Zoom, que en el momento de hacer la investigación se
tenía como objetivo convertirse también en una proveeduría. Trabajan un total, en el periodo que tomo, trabajaron entre 5 y 8 representantes de familias de la comunidad mapuche Aigo. ¿Cuál es el problema? Voy a partir de algunas premisas que encontramos en el territorio. En Ruca Choroy existen emprendimientos turísticos administrados por la comunidad mapuche Aigo. Sin embargo, se hacen diferentes usos del territorio. Además de la ganadería familiar a pequeña escala, hay recolección de leñas y piñones, actividades turísticas y acciones de conservación por parte de PNL, del Parque Nacional Lanín. Corresponde con la jurisdicción del Parque Nacional Lanín por supuesto, de la Administración de Parques Nacionales. Sin embargo, hay un reconocimiento de pertenencia de ancestralidad mapuche que, producto de luchas reivindicativas por parte del pueblo, y también existe el comanejo como esta política de negociaciones entre AIGO y PNL por el control territorial. Sobre la actividad turística, podemos decir que está permitida según la categoría de manejo impuesta por parques nacionales. Es una forma de gestión territorial en la medida que implica una zonificación y define qué se puede hacer y qué no se puede hacer. De acuerdo a planes provinciales de la ahora Ministerio de Turismo, se la entiende como al turismo como una política de Estado tendiente a la diversificación de la matriz productiva provincial, fuertemente dependiente de los hidrocarburos. También existen definiciones en torno a esta modalidad de comunidades de turismo en comunidades mapuche como un producto turístico dentro de una cartera de productos del Ministerio de Turismo, que el Ministerio de Turismo tiene para ofrecer, ¿no? Es una actividad económica que genera recursos para la comunidad Aigo y otras en la zona, y parto de pensar que la gestión comunitaria implica un reparto equitativo de los beneficios, y me parecía una forma particular de darse un modo de gestión que merecía la pena ser estudiado. Entonces, me pregunto si puede la actividad turística gestionada comunitariamente expresar reivindicaciones etnopolíticas, si existen vinculaciones entre el desarrollo del turismo y el proceso de reivindicación etnopolítica, cómo se expresa, qué modalidades adquiere. Bien, para eso voy a definir, mejor dicho, objetivos de investigación. El primer objetivo que me propuse fue caracterizar el modo de gestión de los emprendimientos presentes en el territorio, luego reconocer prácticas de reivindicación etnopolítica de las comunidades expresadas en este modo de gestión de los emprendimientos, y luego indagar en las vinculaciones de este modo de gestión con las prácticas de reivindicación etnopolítica reconocidas, para llegar a un objetivo general que es indagar entre las vinculaciones de proceso y práctica de reivindicación etnopolítica y el turismo comunitario mapuche en el paraje Ruca Choroy, Parque Nacional Lanín. Bien, ¿desde dónde? ¿Desde qué marcos teóricos? Acá me tomé una licencia y tomo la analogía que hace el profesor Nataine en sus clases de políticas, que es con qué peine vamos a peinar esta realidad tan compleja. En ese sentido definí 3 conceptos centrales: el turismo de base comunitaria, la reivindicación etnopolítica y el territorio como concepto articulador de estas dos. Entiendo al turismo de base comunitaria como una actividad económica, también una práctica social y un modo de gestión particular del territorio, a partir de autores como Suárez, Cabanilla, Alcolán, Seguí, Britón, y acá es importante hacer una aclaración. Debido a que el desarrollo conceptual de la academia respecto de este concepto es más profuso que quizás otras denominaciones que entran en juego en este territorio, decidí quedarme con esta conceptualización, aunque es necesario aclarar que coincide con lo que el Ministerio de Turismo expresa como turismo en comunidades mapuche y lo que la propia comunidad expresa como turismo con identidad, ¿sí? Por otra parte, el territorio lo voy a entender como una construcción social permanentemente cambiante, objeto de dominación y apropiación, campo de conflictos y disputas. Y en ese sentido tomé principalmente Javes Baer, Rodríguez y Suárez. Para acceder
la noción del territorio como mero soporte de prácticas y usos, sino que como un campo de conflictos y disputas permanentemente cambiante y dependiente de los intereses y la lucha por imponer esos intereses que se dan en los territorios. Sobre reivindicaciones etnopolíticas, no encontré una definición concreta de eso, lo que me llevó a tener que hacer una construcción conceptual que paso a explicar. Primeramente, necesité definir qué implicaba la identidad. Entonces, tomé principalmente a Restrepo, luego a Bartas y Morales, para entender a la identidad como un proceso que se da en base a las prácticas de diferenciación con otros, es dinámica, históricamente situada, cambia con el tiempo, no es una cosa estática, y representa desigualdades en la medida que un colectivo no pertenezca a una identidad hegemónica, tiene, digamos, desventajas en las desigualdades que se expresan socialmente, pero también implican una forma de resistencia y empoderamiento. Y la etnicidad como forma de identidad también articula sujetos políticamente activos en búsqueda de acceder a recursos que son limitados en el territorio. Bien. Rápidamente, bueno, acá rápidamente defino qué son reivindicaciones no políticas, pero este trabajo está basado en la lectura de todos estos artículos que hablan de formas de reivindicación sin definir reivindicación. Y en ese sentido tomé Briones, Croft, Morales, informes de la OTI, García Gualda, Salcán, Uenchu, Loncón y Villarreal y Valverde, que describen procesos de lucha de las cuales se identifican aspectos identitarios y recuperaciones, la expresión de pautas identitarias. Recordemos que la comunidad mapuche en un momento de la historia tuvo que ocultar sus rasgos identitarios y en procesos de reivindicación, en procesos de luchas por reivindicaciones, se organizó, recuperó, no sé, rituales, uso de la lengua, costumbres, etcétera. Lo mismo que la reorganización comunitaria. Y respecto a las recuperaciones territoriales, el uso entendido como uso económico del lugar, de los recursos para un rédito económico, y la permanencia como esos procesos de luchas que se le dicen tomas, pero si el territorio es de las comunidades, son permanencias. Y formar parte de directorios y otras instancias de cogestión territorial como formas de reivindicaciones etnopolíticas. Bien, el cómo, la metodología. Bien, este es un caso de estudio. El abordaje intentó ser cualitativo descriptivo. Es un análisis de caso de la comunidad mapuche Aygo. Y se tomó el tiempo del 2015 al 2017. Después del análisis de los datos tomé contacto con el software Atlas Key, que no lo usé para las conclusiones de este trabajo, pero sí lo usé para diseñar recursos gráficos para la presentación. Básicamente, los instrumentos fueron entrevistas no estructuradas, análisis documental y observación. Entrevistas no estructuradas a referentes de la comunidad mapuche, a agentes de parques nacionales, técnicos y otros organismos, y los ejes en torno a los cuales se dieron fueron representaciones de la identidad mapuche, historia familiar, vinculación directa e indirecta con procesos de reivindicación, vinculación del turismo, cuando hablé con los técnicos, vinculación con las comunidades, y bueno, estas son las principales, ¿no? De documentos, revisé documentos de parques nacionales, reglamentaciones, disposiciones, definiciones en torno al turismo y a las comunidades. Los documentos del Ministerio de Turismo, también busqué definiciones, existencia de reglamentaciones específicas, habilitaciones de servicio, etcétera. Informes de pasantía de FATU, que se hicieron en el marco de un proyecto de investigación del que formé parte como estudiante y posteriormente como trabajadora de la facultad. Revisé noticias y después, respecto de la observación, observé sujetos, emprendimientos y el entorno para tratar de obtener información sobre la organización del trabajo, administración, promoción, desarrollo del servicio, evidencia de expresión de pautas identitarias, estado de los emprendimientos, caracterización del paisaje y caracterización del territorio. Bien, ahora voy a hablar un poquito de la operacionalización de las variables.
Bien, como les dije, las categorías principales para mi trabajo son turismo de base comunitaria y reivindicación etnopolítica. Las dimensiones más importantes del turismo de base comunitaria son emprendimientos comunitarios y sus características y rasgos culturales de las comunidades. Bien, que las voy a explicar cuando explique, digamos, estas variables las voy a explicar cuando explique los resultados, para no hacer todo tan extenso. Por otro lado, la categoría reivindicaciones etnopolítica tiene, por un lado, los aspectos de pautas identitarias y recuperaciones territoriales como sus dimensiones, y sus características que tienen que ver con identificación étnica, organización comunitaria, y para las recuperaciones, permanencia y uso del territorio, y participación y negociación, de esto que yo les explicaba anteriormente. Bien. Voy a ir a los resultados. ¿Cómo se organiza el trabajo en los emprendimientos turísticos de Rucachuroy? Bien, todas esas variables que mencionaba anteriormente en relación a las dimensiones de empresas, de emprendimientos turísticos y, por otra parte, la comunidad como elemento constitutivo de un emprendimiento turístico. Sin comunidad no hay emprendimiento. Encontré evidencia de todas estas variables, ¿no? Pero tomo aquí el sentido territorial que es permanentemente expresado por miembros de la comunidad mapuche como más relevante, ¿no? Y acá tomo esta cita porque también habla de la introducción del turismo en el territorio y los conflictos que pueden devenirse del manejo externo o del mal manejo de esta actividad en el territorio. Dice, a veces la gente del lugar me ha criticado tanto, ¿por qué le prestas tanto al turismo? Porque es raro. Uno le debe prestar atención, porque tu turismo avanza solo. Hoy llega un turista, mañana convenció a 4, convencen a 5, estos a 10, y se empieza a expandir, avanza. Entonces uno tiene que pensar que los peñis siempre tienen que mirar al turismo, no tienen que mirar al turismo como cosa rara y dejarlo que avance, porque están usando tu territorio, te están usando tus recursos. Alguien está ganando plata con eso y uno no puede seguir mirando, o lo ordenás, o lo tomás como una cuestión sustentable, ordenada, responsable, o dejás que otro gane plata y que disfrute tu territorio. O sea, no tenés muchas opciones. Eso es sobre la inminencia o el ingreso de esa actividad, más allá de la voluntad de las comunidades y cómo es necesario manejarlo, digamos. Por otra parte, respecto de cómo estos valores sobre los cuales se sustenta las empresas, los emprendimientos comunitarios, es la distribución equitativa de los servicios sociales, culturales y financieros. Y en este sentido hay que decir que de todos los informes y las entrevistas se obtiene que lo recaudado se reparte al final de la temporada en partes iguales por los participantes que llevaron adelante esta temporada, pero que también expresa beneficios ampliados en la medida que hay personas de la comunidad que pueden vender pan casero, torta frita, vender sus animales a un mejor precio que con intermediarios, que es un poco de lo que se ve en estas citas y la pueden ir leyendo. Y bueno, y acá hace falta aclarar que el turismo es incipiente y está en un contexto, se inserta en un contexto rural de economía de subsistencia, ¿sí? La incipiencia del turismo es necesario recalcarla porque, bueno, porque justamente hay otra actividad que es más importante y permite mejores condiciones para la supervivencia de las comunidades, ¿no? Bien, entonces, unas conclusiones parciales de estos resultados es que los emprendimientos presentes en el territorio se encuentran enmarcados en lo que se entiende como turismo de base comunitaria. Lo que más resalta de los resultados es la idea del aprovechamiento
del capital social presente en el territorio, es decir, los chicos pueden trabajar ahí, pueden permanecer en su territorio. Generalmente está vinculado a personas jóvenes porque las mayores están involucradas en actividades como tener animales. Y después la preocupación del reparto de beneficios, que voy a profundizar más adelante, pero este staff se renueva cada 2 años con la posibilidad de que otras familias que no han participado puedan participar de la gestión estival de estos emprendimientos. La comunidad claramente expresa rasgos culturales que la caracterizan como tal, de acuerdo a Chamuy Contreras, y se destaca el sentido territorial acusado. Todos en los que digo hemos porque en un principio las entrevistas realizadas las hicimos en el marco de la pasantía como estudiantes, y después por fuera de esa pasantía yo volví a tomar más entrevistas, ¿sí? Entonces, en todas las entrevistas, todas las personas mapuches que entrevistamos tenían un sentido territorial acusado y hablaban permanentemente de nosotros, en contraposición al otro parque, al otro Winca, al otro turista. Entonces estaban siempre con la noción de que el territorio es mapuche. Y bueno, esto un poquito para reforzar lo que dije al principio. Turismo con identidad es la denominación que se da producto de eso cuando se decide ir adelante con estos emprendimientos. Y turismo de comunidades mapuches también coincide con los valores en los cuales se sustenta, y esta es una definición del Ministerio de Turismo de la provincia. Bien. ¿Cómo se expresan las reivindicaciones etnopolíticas en la operación de estos emprendimientos? Bien, básicamente en la utilización de símbolos símbolos, el lenguaje mapuche, que por ejemplo, Prempay significa lugar donde crecemos, que también uno podría pensar vinculado con las estrategias de reivindicación. También hay otras que no son los emprendimientos, pero la Casa de Artesanas también está con el uso de la iconografía mapuche. Y después la forma colectiva de tomar las decisiones que se dan en el marco de una comisión directiva que desde el 95 en adelante se elige cada 2 años, con roles y funciones que no solo son de tipo políticos y económicos, sino también religiosos y culturales. Entonces, esta también hace parte de la organización comunitaria y se expresa autoidentificación étnica principalmente a través del uso de la lengua y simbología y bandera mapuche. Bien, ¿cómo se expresa la permanencia y uso? Básicamente con la ganadería y con la actividad turística, en este caso, ¿sí? Y después, sobre la participación en directorios y otras instancias de gestión territorial, claramente el comanejo tiene un papel central y es indicado por todos los entrevistados mapuche como una herramienta de importancia, porque ahora Parques tiene que negociar con ellos qué es lo que se va a hacer. Bien, en definitiva, de esta parte podemos decir que los aspectos identitarios más evidentes tienen que ver con la utilización de la bandera, que es la más evidente, no quiere decir que sea la única, porque también está el uso de iconografía de lenguas, la toponimia del lugar también, que tiene estrecha relación con los nombres y las partes de la naturaleza en la que están situados. Calfiquitra tiene el nombre del arroyo, que a la vez significa fuego azul. Entonces hay, como en el uso de la lengua, una conexión territorial también que indica qué hay acá y qué hay más allá. Bueno, claramente la organización comunitaria y la forma de tomar decisiones en espacios asambleatorios. Y sobre las recuperaciones territoriales,
el uso turístico, la transhumancia, son las formas de uso que se evidencian, y la participación en el manejo es central. Bien, entonces a la pregunta que me hago en el problema es de si existen vinculaciones entre el desarrollo del turismo en los procesos de reivindicación etnopolítica, cómo se expresan y qué modalidades adquiere. Voy a recordar un poquito acá las dimensiones de las categorías centrales y las las variables, y las voy a explicar un poquito más, ¿no? Que, dentro de las características de un emprendimiento comunitario, tiene el concepto generalizado, que se puede dar a través de, de estas herramientas de autogobierno que dice Bartas que las comunidades indígenas estas formas pudieron prevalecer más tiempo quizás que en sociedades occidentales, de aprovechamiento del capital social, que es utilizar el capital social disponible para llevar adelante actividades turísticas, y la distribución equitativa de los beneficios ampliados, más allá de los beneficios económicos concretamente, beneficios culturales y políticos. Y un fuerte sentido de pertenencia basado en la identidad étnica, ¿sí? Chamu dice que la comunidad es el elemento constitutivo del emprendimiento comunitario, por lo tanto era menester reconocer algunos rasgos, como la autorregulación que se da con el consejo directivo, con la comisión directiva, entre los roles y funciones, digamos, es el espacio de debate por excelencia de los LOFCHE, que después tienen instancias superiores, ¿no? Como las zonales, que son conjuntos de LOFCHE que se reparten territorialmente por toda la provincia y se agrupan en la Confederación Mapuche. Entonces es una representación política que está repartida en el territorio, pareciera más horizontal. Bueno, densas tramas de relaciones sociales, que son relaciones de vínculo de parentesco, de vínculo económico, de vínculo social. Conflictos, que son típicos de los procesos creativos que implican la búsqueda de consensos y los debates, y un sentido territorial acusado, ¿no? Y bueno, ya expliqué más atrás qué implicaba cada una de estas variables vinculadas a las reivindicaciones etnopolíticas. Bueno, esta es una expresión gráfica de cómo están profundamente imbrincados las categorías a través de sus variables, ¿no? En el caso de estudio, digamos. Esencialmente porque lo que entiendo es que un emprendimiento de base comunitaria, ¿sí? En el marco del turismo de base comunitaria, que se expresan en el territorio, reivindicaciones etnopolíticas, ¿sí? Porque los emprendimientos de base comunitaria como expresión de prestación de servicios turísticos devenida del turismo de base comunitario y sus características, en tanto modo de gestión y los rasgos culturales de una comunidad, expresan reivindicaciones en el territorio. Y voy a tomar algunas relaciones, no las puedo explicar todas, pero por ejemplo, la reorganización comunitaria está vinculada al sentido territorial acusado, porque una comisión directiva mapuche tiene un sentido territorial acusado para definir qué se va a hacer en el territorio, por ejemplo, ¿sí? A la vez, por ejemplo, esas definiciones se toman en una forma de autorregulación política que viene a ser, por ejemplo, la comisión directiva, ¿sí? Y también se discute cómo se van a distribuir y cómo se va a distribuir y cómo se va a llevar adelante la distribución de los beneficios equitativamente. Y bueno, y por último, vinculado a un consenso generalizado que a la vez se da basado en el entorno de autorregulación política que implica los debates hacia adentro de la comisión directiva, por ejemplo.
Y así, como ven, están profundamente relacionados. Bien, sobre esta parte puedo decir que existen vinculaciones entre el desarrollo del turismo y los procesos de reivindicación etnopolítica y se expresan con la posibilidad de hacer uso del territorio para la prestación de servicios turísticos llevados adelante con un modo de gestión comunitario de los emprendimientos que a la vez puede ser utilizado como plataforma de expresión de pautas identitarias. Bien, vamos hacia las aproximaciones finales, ¿sí? Bueno, sobre esto puedo decir que el desarrollo, de acuerdo con la evidencia encontrada a partir de la interpretación de los datos, puedo decir que el desarrollo de la actividad turística puede expresar reivindicaciones etnopolíticas en la medida que su gestión sea comunitaria y cumpla profundamente con todas las características que la fundan, digamos, que fundan el turismo de base comunitaria. Implica una forma de uso y permanencia en el territorio tendiente al control territorial, expresión de pautas identitarias vinculadas a rasgos de la comunidad, negociando con parques a través del comanejo, porque a pesar de que esta negociación se da con parques, y aun cuando la pertenencia es mapuche, hay otros casos a nivel provincial en que no sucede así, digamos, el comanejo no pudo llevarse exitosamente en otros parques nacionales y concretamente la representación que tienen todos los entrevistados en torno al comanejo es que es una mejora en la situación de reivindicación etnopolítica comparado con otros momentos, ¿no? Es de destacar que tratan de maximizar la distribución de los beneficios con el sistema de rotación de familia cada 2 años. O sea, los beneficios son pocos, porque estamos hablando de incipiente actividad turística y de economías de subsistencia de las familias de la comunidad. Entonces, a pesar de que es poco, buscan la manera de maximizar la distribución de los beneficios. Al final de la temporada y de temporada en temporada, ampliarlo hacia otras familias de la comunidad. La relación con parques es dinámica, conflictiva, y muchas veces está sujeta al papel, al rol que cumplen determinados agentes. A veces, cuando tratas de analizar un apoyo institucional, resulta que cuando vas desmembrando es el apoyo de un agente que, porque Parques Nacionales tiene, o sea, la Administración de Parques Nacionales está en Buenos Aires, hasta que llega el apoyo institucional, los agentes se van moviendo en el territorio y pueden dificultar o motivar determinadas acciones en el territorio, ¿no? Entonces, a veces, no es que es un apoyo institucional, sino que es el apoyo de determinados agentes de la institución en el territorio. Bueno, la relación es dinámica, es conflictiva. La relación con otras formas del Estado es también diversas y dinámicas. Yo para este trabajo busqué si había acciones, definiciones, si había programas de distintos, bueno, básicamente el Ministerio de Agroindustria, que era el Ministerio de Agroindustria, y el actual Ministerio de Turismo de la provincia, que a través de programas identifiqué que a través de determinados programas fue posible la financiación de los emprendimientos, y eso no es menor, ¿sí? Ahora, se puede discutir que si es suficiente, que si es, con qué la intencionalidad de ese apoyo, se puede discutir, complejizar esa discusión, que está fuera del alcance de esta tesina, pero el financiamiento de emprendimientos turísticos considero que no es menor, ¿sí? Otro conflicto es la superposición de la ganadería y el turismo, y nos permite pensar que si algunos organismos del Estado estimulan el desarrollo del turismo sobre la ganadería, que implica mejores posibilidades de subsistencia económica para las comunidades, pero genera sobrepastoreo porque las comunidades no pueden pastar extensivamente, podría pensarse que va en contra de esas mejores posibilidades de desarrollo del ganado a pequeña escala familiar, ¿no? Pero está fuera del alcance de esta tesina. El conflicto es territorial
y es una lucha por el control total. Y para finalizar, respecto del conflicto, tomé 2 citas que indican que lo ganadero es lo central y que la cuestión del control territorial es la centralidad de la disputa, ¿no? Y dice que en la comunidad no hay mucho interés porque la gente tiene otra vida, es más con los animales. No le dan bola, sí. Pero ya yo creo que está bueno, conocen el lugar, mientras tanto que lo cuiden, valoren todo lo que hay. Los turistas causan impacto ambiental y no va a ser como antes. La parte que está buena es el ingreso, que en general, el ingreso. Y lo malo es que se modifica la naturaleza. O sea, hay una noción de impacto del turismo, no es que es solamente puede ser una expresión de reivindicaciones territoriales. Lo que trato de decir yo es que podría ser y que hay indicios de que es, ¿no? Pero hay que también profundizar en el conflicto interno de las familias que no quieren, porque no todos quieren, pero se trabaja con eso. Y por último, una cita más, donde queda expresado y que lo repiten todos, digamos, es hacia el control territorial que van. Dice, nosotros tenemos que entender la historia, porque aparte, por el tiempo no pude contextualizar históricamente, pero esta frase me parece que sintetiza. Nosotros tenemos que entender la historia, que Parques vino acá a avasallar a las comunidades, vino a quitar el territorio, vino a traer normas de resguardo de la naturaleza, como dicen ellos. Y el pueblo mapuche nunca dijo que se dedicaba a que no se toque nada. El pueblo mapuche se reivindica a que como parte de la naturaleza, toma el tema como una cuestión sustentable, siempre lo tomó. Si uno mira la historia de los pueblos indígenas, siempre fueron parte de la naturaleza. Así que bueno, esas son las conclusiones respecto del trabajo, pero bueno, quería también compartirles algunas cuestiones que tienen que ver con el proceso investigativo, con mi proceso formativo y con aportes de la carrera respecto de este trabajo. Bien. Bueno, en este sentido, sobre los desafíos que me representó llevar adelante este trabajo, que fueron muchos, quiero decir que efectivamente no es un proceso lineal, que fue y vino muchas veces, fue muy difícil para mí definir el tema. Yo, honestamente, la pregunta que funda esta investigación es cómo yo no me di cuenta que las comunidades mapuche existían. O sea, cómo es que yo, básicamente, las experiencias del voluntariado me llevaron, como quien diría, a otro planeta. No tenía ni idea de lo que implicaba, o sea, de cómo vivían las comunidades. Para mí la historia oficial era la única, ¿no? Entonces, esa novedad me tomó por sorpresa. Y bien, y en ese sentido tuve que ponerme a leer un montón sobre el estado de la cuestión de las comunidades. No sabía nada del mundo indígena y estoy muy alejada de lo primero que aprendí sobre el turismo, que es la industria sin chimeneas. Entonces, me parece que bueno, que fue un proceso duro, el tiempo me costó mucho entrar en tema, me costó mucho, y cada vez que abandonaba el proceso de escritura, me costaba cada vez más volver y reformular. Entonces, entre más tiempo pasaba, más dificultoso se me hizo. Otra cuestión fue mi cambio en mi rol. Yo pasé de estudiante a ser pasante del Ministerio de Turismo y docente en la universidad. Y fue difícil compatibilizar mi trabajo en la academia con mi trabajo técnico. Y por otra parte, también me fue difícil en el territorio, o sea, primero como estudiante la gente estaba más permeable a hacerme las preguntas y a contarme cosas de su historia familiar, y luego ya como técnica y como parte del Ministerio de Turismo, yo pasé a hacer el estado en el campo, que es algo que discutíamos en la materia optativa del doctor Impad,
respecto de cuando uno se inserta a la ruralidad como técnico, pasa a contener en su subjetividad la representación del Estado para el otro. Entonces ya cambia lo que te dicen y condiciona. Entonces la recolección estuvo condicionada por mi cambio de rol y por, bueno, el balance que intenté hacer entre mis dos trabajos. Sobre los aportes del trabajo, creo humildemente que puedo aportar a un estado del arte de una actividad incipiente, a caracterizar un modo de gestión particular que va en contra digamos, de las bases del sistema capitalista, en el sentido que busca beneficios no individuales, no colectivos, y hablar de las comunidades indígenas en vinculación a este modo particular, que puede también expresar reivindicaciones no políticas. También creo que puedo aportar humildemente el concepto de territorio turístico, características del mismo, y de cómo el proceso de configuración en un contexto particular, como lo es una comunidad mapuche en un territorio mapuche, ¿no? Y bueno, ir más allá de lo que es el turismo como prestación de servicios y como actividad económica, sino que puede expresar otro tipo de relaciones. Otra cosa que quiero decir es que mi proceso formativo vinculado al turismo empieza en el 2003, soy técnica en hotelería, egresada de la Universidad Columbia de Paraguay, que es una universidad privada, y tuve todo un proceso formativo muy orientado a las empresas que me sirvió mucho. Para cada año tuve formación, pasantías rentadas en hoteles, en agencias de viaje, digamos, en todas las partes del servicio turístico. Y después venir a formarme a la Universidad Nacional del Comahue, concretamente a la Facultad de Turismo, me ofreció a mí primero dudar de la ciencia objetiva. Segundo, que me parece que las bibliografías y las materias, especialmente introducción al turismo, taller de políticas, sociología, sin ninguna duda, antropología, la orientación de la planificación turística y, por último, la optativa del profesor Impemba, me permitieron este abordaje, y sin embargo siento que no tuve las herramientas para abordar el objeto de estudio. O sea, me tuve que adentrar a unas bibliotecas nuevas, adentrar a discusiones que ya estaban iniciadas respecto del abordaje del objeto de estudio, que son las comunidades, y eso me resultó muy difícil. Sin embargo, creo que la formación en la Facultad de Turismo sí me proveyó de herramientas teóricas, primero de la forma de pensar crítica y segundo de herramientas de abordaje de tipo sociológico principalmente. Entonces, digamos que esas fueron para mí las herramientas más importantes de mi proceso formativo para poder abordar el trabajo que les presento hoy. Y eso sería todo. Espero que me hayan escuchado. Bueno, no sé, Caro, ¿querés comentar vos? ¿Cómo hacemos, Caro Marsari? No, digamos, para mí fue claro la ocasión. Y por ahora no tengo preguntas, así que si querés avanzar. O Caro Merli. Creo que voy a subir un poco mi volumen. En cuanto a ahí mi sí parte, podés comentar esto que recién o ampliar esto. ¿Cómo? empezá vos, Nacho, empezá vos. No, Emilce, esto que decías al final de la dificultad que tuviste en que no se te proveyeron herramientas, ¿querés hablar de eso? ¿Que no se me ofrecieron herramientas? ¿Eso me preguntaste? Sí.
No digo que no Sí, se lo me que decías. ofrecieron herramientas. Digo que me fue, o sea, el objeto de estudio a mí se me presenta en algunas materias, ¿sí? Por ejemplo, en políticas, se me presenta con los textos de Daniela Rodríguez en introducción, y se me presenta con la optativa de Marcelo Impemba, de quinto año, que es largo el nombre de la materia, no me lo voy a acordar ahora. Entonces, se me presenta el objeto de las comunidades en vinculación al turismo. Pero el estado del arte de eso es incipiente y me resultó muy difícil para mí. Primero, realmente yo no sabía que las comunidades estaban todavía. Entonces, partiendo de esa base de mi conocimiento cero, la búsqueda bibliográfica y los abordajes que se hacen en torno a las comunidades originarias en general tienen que ver con trabajos de etnografía, con antropología, con sociología, ¿no? Y hacia adentro de esas ciencias se desarrollan determinadas líneas de investigación que tienen abordajes puntuales en torno a un objeto de estudio, o distintos abordajes, ¿no? Entonces, enterarme de esa interna hacia adentro de las disciplinas que yo no conocía en profundidad, me llevó empecé a leer mucha cantidad, buscar mucha información, y fue difícil ordenar eso. Fue difícil para mí ordenar eso. Y esa discusión, no digo que no está presente en mi formación en la facultad, solo que digo que, por ejemplo, que no es lo mismo para alguien que estudió sociología, no es lo mismo para alguien que estudió antropología, no es lo mismo para abordar ese objeto de estudio. Creo que una persona que estudia sociología o antropología puede abordar con mucha facilidad porque toda su carrera estuvo en torno a este tipo de abordajes, ¿no? Solo eso. Después, que sí que se me presentó en esta carrera y que es distinta a la carrera que con anterioridad cursé, ¿no? Esto. Yo creo que me dio muchas herramientas. De hecho, la posibilidad de que yo esté acá hablando de comunidades en vinculación al turismo no hubiera sido posible fuera de la universidad pública, y concretamente o sea, estoy segura que se da acá en la facultad, digamos. Bueno, a ver, yo doy bueno, algunas cosas ya te llegaron que yo mandé por Sí. la ficha técnica. Yo Sí, creo que muchas vos denota que has hecho un gran esfuerzo en la construcción del trabajo, es decir, tanto por lo que te implicó dedicación, que lo conozco, ya me consta eso. Creo que hay un inconveniente que tiene que ver con el diseño y no tanto con que no se provea de herramientas, por eso me quedé con eso. Es decir, quiero explicar lo que te comenté o lo que está escrito en mi ficha técnica. En principio, la comunidad AIGO es una comunidad que en el proceso de comanejo y en la cuestión esta de construcción de turismo con identidad, es una de las comunidades que, si bien es la más numerosa, llega de manera tardía, como a diferencia de Rumil, la comunidad Puel, incluso la comunidad catalana en el departamento de Luminé. Okay. Pero creo, y quisiera ampliártelo, que en la selección de un tema que está definido como de reivindicación, es decir, el turismo como una oportunidad de reivindicación, cuestiones identitarias y cuestiones territoriales, eso requiere que uno haga de modo intelectual un esfuerzo. Uno puede seguir trabajando en el Estado y hacer un esfuerzo por apropiarse de otros elementos de análisis, digamos. Es decir, voy a explicarlo. En la interpretación de los resultados, lo que predomina, en mi opinión, es una visión estatal. Voy a explicarlo, es decir, el turismo de base comunitaria es una construcción de tipo, si querés,
de calificación, no alcanza a ser un concepto, pero es una construcción del Estado que tiene que ordenar las distintas modalidades y expresiones del turismo. Pero a los efectos de analizar una entrevista, no alcanza a decir, no es una categoría teórica analítica en sí mismo, turismo de base comunitaria. ¿Bien? Esto es lo que aprovecho esta oportunidad directa para explicártelo y comentártelo. Y otra cosa que yo comenté es, si se toma el eje y donde está en tensión la cuestión del turismo, me parece a mí que se podría haber priorizado unas entrevistas de quienes no se vinculan en las experiencias del verano de administración o gestión del turismo. Es decir, hubiese sido interesante complementar unas entrevistas a integrantes de la comunidad, algo que para ver qué pasa ahí con la representación que tienen construida sobre la propia experiencia, aunque no las estén viviendo de manera directa en el verano, en los emprendimientos que están ahí en el lago Rucachoroy. Eso yo creo que podría haberte facilitado a vos darte otros relatos para evitar que en el trabajo se diluya el conflicto que no está resuelto. Si la comunidad de Hugo en particular tiene un proceso histórico, como lo tienen todas, pero la de Hugo es una de las pocas comunidades del departamento de Luminé donde los niños y las niñas hablan la lengua mapuche, ¿no? A pesar de que hay presencia de cultos religiosos, hay una presencia muy fuerte en ese sentido, digamos, y bueno, por supuesto del Estado. Entonces, si en el caso cuando vos elegís un tema que tiene que ver con elegir una actividad, una práctica como el turismo, y qué ocurre con eso en relación a las reivindicaciones identitarias y territoriales, era importante incluir a otros relatos, esto es lo que creo yo. Luego, turismo con identidad es una denominación que justamente cuando la adoptó el Consejo Pehuenche, que se reunía en la localidad de Luminé, tenía que ver con no quedarse con una denominación estatal. Es decir, turismo con identidad fue deliberado, probablemente ahí estuvo la mirada de gente técnica, pero fue una discusión y una deliberación que cuando se propuso volvía eso a las comunidades y habían, me consta en el caso de la comunidad de Luminé y la Catalán, para conversar sobre esta idea de turismo con identidad y si era o no factible y los representaba. Entonces, eso es lo que creo, digamos, igual denota, como te dije, un esfuerzo en el trabajo y en otro trabajo, ya esta es la tesis, no hay otra tesis, digamos, por lo menos en el grado, pero si algún día vos tenés un trabajo, haces una tesis de posgrado, está bueno que puedas, del primer momento, acotar a qué es un caso y que tanto la indagación como los resultados están acotados a eso, ¿no? Inicialmente, cuando las comunidades del departamento de Luminé se involucraron con el turismo, las comunidades eran 6, después se fueron construyendo otras comunidades, y hay en tu interés, digamos, de indagación, hay elementos que son comunes a otras experiencias, como por ejemplo los currumil, ¿no? Es decir, en ver si el turismo es una oportunidad, el turismo es una invasión. Yo recuerdo los PUEL, tengo ahí algunas entrevistas, los trabajos nuestros. A mí este trabajo con las comunidades me permitió fortalecer la idea de que en estas comunidades que son, además de mapuches, son campesinas, el turismo fundamentalmente es una relación social que tiene que ver con lo identitario. Hay una frase de una pobladora de una comunidad, que casi me la acuerdo de memoria, que dice: nosotros queremos que los turistas vengan, acá estamos nosotros. Es decir, una frase que da cuenta de que la presencia del turismo, si bien genera inconvenientes con el tema de la basura, la parte objetiva de todos los días, genera una experiencia relacional que tiene que ver con lo identitario. Bueno, eso es lo que yo más o menos estuve tratando de comentar. Y en lo último que quiero decir es, hay un montón, yo creo que en los últimos años se ha actualizado la bibliografía en la Facu
Y hay un montón de textos, y no te quedes con que para hurgar en esto hay que ser sociólogo o antropólogo, digo con todo cariño, es decir, hay un montón que los podemos trabajar, que por supuesto provienen de la disciplina como la sociología, la antropología y otras, pero me parece que hay, no te quedes con esta idea de que este tipo de trabajo solamente lo pueden trabajar otros colegas de otras disciplinas, ¿no? Bueno, hasta ahí yo lo que digo. No sé si Caro quiere decir algo, las compañeras. Estaba primero. Igual. Bueno, yo me incorporo, digamos, ahora con el conocimiento de tu trabajo en cuanto a jurado, entonces por ahí te voy a comentar o hacer alguna pregunta en relación a la exposición, ¿sí? Bueno, por ahí en cuanto a estas dos grandes categorías teóricas que tomás, turismo de base comunitaria y reivindicaciones etnopolíticas, creo que a lo mejor te encontraste con esta dificultad de herramientas para construir ese objeto de estudio, pero creo que manifiesta también un trabajo tuyo justamente de construcción de estas categorías en función de la bibliografía que pudiste incorporar y, bueno, diferentes lecturas y trabajos que creo que no son solo de gestión, sino también de estudios similares o en cuanto al turismo comunitario en otras regiones del país o incluso de Latinoamérica. Entonces, te quería preguntar qué diálogos, ¿no?, se te presentaron en la medida en la que vos ibas avanzando en los hallazgos o en los resultados, en el análisis de tu trabajo, en relación a otros casos de estudio, otras lecturas que hiciste cuando estabas construyendo este marco teórico referencial, ¿no?, cuando comenzaste en la indagación de la construcción del problema. Bien, en ese sentido, la verdad es que como había más desarrollo de este concepto de turismo de base comunitaria en experiencias basadas especialmente en Ecuador y en México, pude leer algunos casos en donde la organización era comunitaria y los elementos identitarios eran a veces más, en el sentido de puestas de escena, ¿viste? Entonces había que correr, las comunidades tenían que preservarse de hacer puestas en escenas de su cultura, como en México, Guatemala, en Ecuador, y digamos que algunos conflictos iban en torno a el nivel de participación y más que nada de ordenamiento de la actividad por parte de cuestiones que decían mucho de entes estatales, digamos. Un desafío. Y qué diálogos encuentro con este caso en particular. Básicamente que si las comunidades no lo manejan, el turismo llega igual, digamos. Ese sería como un primer punto en común con los casos que yo leí. Así que se convierte en una necesidad de a veces parar el turismo que de incentivarlo, ¿no? De que manejarlo. Pero bueno, siempre es mejor que lo maneje la comunidad que digamos, externos a la comunidad, porque es su territorio. Y bueno, va por ahí, digamos, el diálogo. En esos puntos puede haber una concordancia. ¿Caro? ¿No tenías más preguntas? ¿Tenías alguna otra pregunta, Carito? Yo simplemente lo que quería decir es, cuando yo leí esta tesina, para mí fue muy importante, independientemente por ahí de algunas observaciones que se han planteado, el enfoque que se le dio a la actividad turística como una posibilidad de reivindicación etnopolítica, como un elemento para la reivindicación etnopolítica
Me parece que el haberlo abordado, haber construido categorías de análisis del nivel que están construidas, con el soporte teórico que vi, digamos, al menos en mi apreciación, considero que es un trabajo que refleja mucho empeño y mucha dedicación, y eso también me parece importante decirlo. No sé si la directora o la codirectora quieren decir algo en torno a lo que hemos venido planteando, o si tenían algo para decir en la gente. No sé, está muteada. Sil, vos, te dejo la palabra a vos. Estás muteada, sí. Seguís muteada. Qué verbo, mutearse, ¿no? Una neología. Bien de... Bueno, buenas tardes a todas y al profesor Mataine, que es el único varón que está en pantalla. Sí, quería rescatar 2 o 3 cuestiones que algunas me las anticipó Emilce en su finalización. Te escucho bajito, sí, perdón, ¿podrías hablar un poquito más fuerte? Lo primero que quiero decir es que lo que el jurado está viendo es el producto, ¿no? El resultado de mucho tiempo de esfuerzo. Y lo que hemos visto con Daniela, con la codirectora, es todo el proceso, ¿no? Lo que implicó el desarrollo de la tesina. Y realmente lo que implicó el desarrollo de la tesina fue tal cual ella lo planteó: encuentros y desencuentros, enojos y amigos con el objeto de estudio, con la metodología, con la literatura, con los debates que nos surgía al momento de los avances de Emilce. Y en ese sentido a mí me interesa reivindicar el tema que ella eligió para hacer una tesina, que la tesina constituye la finalización de todo un proyecto de carrera, un proyecto de futuro, porque el título y la profesión es el futuro. Y a mí me interesa rescatar esta idea de desarrollar un tema que es complejo, es actual, que es de interés académico, pero que también es de interés político, que es de interés social. Y me parece que en estas instancias donde muchas veces, como dice el profesor Mataine, se buscan los atajos, en el caso de Emilce, eligió tal vez el camino más largo, que era situarse en un lugar poco común para desarrollar el trabajo de investigación. Y en ese sentido también recupero la intersección que ha tenido Emilce, que ha pasado de vincularse con el grupo de investigación a través de la práctica que hizo en el Parque Lanín, la incorporación al proyecto de investigación, su actividad docente y ahora su futuro como licenciada, como colega nuestra. Así que me interesa remarcar ese recorrido en su trayectoria, que ha sido una trayectoria coherente, que ha sido una trayectoria que ha estado signada por apostar a lo no dado, a tratar de visibilizar cuestiones que tal vez en nuestra formación sin querer seguimos con esta idea de ocultar, que es más fácil, interpelar los contenidos que nosotros mismos estamos dando. Así que en ese sentido me parece que hay que reconocer la validez que tiene elegir un tema tan complejo, actual, de interés académico y de interés político y social. Y finalmente, también me interesa rescatar qué fue lo que pasó con Emilce cuando recibió las evaluaciones del jurado. Y lejos de decir, bueno, che, ¿cómo lo resuelvo para salir rápido de esto?, tuvo una capacidad reflexiva de ir punto por punto con cada acotación que hizo el jurado, de repensarlo, de armar una propuesta para la presentación, revisarla, reflexionar sobre su propia práctica y finalmente exponer lo que hoy tuvimos el placer de
de escuchar y de ver. Así que en ese sentido, a mí me interesaba dar cuenta de lo que fue el proceso de estos años para que Emilce pudiera llegar a este resultado que el jurado ha visto. Sin más, le doy la palabra a Daniela, si quiere hacer algún otro comentario, y muchas gracias por darnos la oportunidad de hablar. Bueno, buenas tardes a todas y a Nacho también. Lo mío va a ser muy cortito porque, bueno, primero felicitar a Emilce por su presentación, felicitar a Silvana en carácter de directora y también agradecer las intervenciones de los tres jurados, tanto hoy como también en los dictámenes, en el caso de Nacho, Marcelo y Carolina, muy interesantes, y creo que también siempre son constructivas para seguir pensando y profundizando este tema y que probablemente pueda constituirse en Emilce como una línea de investigación a futuro. Yo dos cuestiones también para marcar, en el mismo sentido que Silvana, que creo que podríamos definir el proceso de Emilce con dos palabras. Una es la de esfuerzo, porque creo que él hizo un gran esfuerzo en este sentido. Muchas veces yo siempre lo pensaba o lo trataba de asociar a esta categoría de Bourdieu, de reflexividad refleja, ¿no? De cómo ella, estando inserta muchas veces en el tema desde su trabajo como técnica en el ministerio, tenía todo el tiempo que hacer este esfuerzo en la escritura de desprenderse o de despegarse de estas miradas estatal y académica que a veces van más en consonancia y a veces están más encontradas. Creo que fue un esfuerzo con el que ella transitó desde su inicio, desde la elección del tema, y después el esfuerzo con el que se vio a lo largo de este tiempo de los también vaivenes del pueblo mapuche, los cambios de dirección en las comisiones directivas de esta comunidad, los cambios en los perfiles y en las miradas sobre el territorio que tuvo el Parque de Lanín en los últimos años, con los cambios de gestión de intendente. Creo que todo eso fue configurando una complejidad en esta temática o en este objeto de estudio que ella define, en el cual tuvo que sortear varios obstáculos. Y por otro lado, otra creo que de las palabras que puede caracterizar a Emilce en este proceso es la capacidad que ella tuvo de instalarse en un nuevo tema, diríamos, geográficamente hasta estaba muy distanciada, como ella lo comenta al finalizar su tesis, pero también la capacidad de construir su propio tema y su propia pregunta de investigación que transitó durante todo este tiempo en el marco de un proyecto de investigación, pero a su vez desprendida de los objetivos específicos de ese proyecto de investigación. Creo que muchas veces los estudiantes, o son pocos los estudiantes que se insertan en los proyectos de investigación. Ella supo insertarse en un proyecto como estudiante, supo hacer un aporte, pero a la vez pudo capitalizar y construir desde ahí su propio tema y problema de investigación. Y bueno, me quedé también con al final cuando Emilce decía que cuando estudió esta carrera en la Tecnicatura, que hacía pasantías rentadas y terminó haciendo su tesis con pasantías ad honorem en el Parque Nacional Lanín. Creo que también estas distintas maneras de pensar, de entender el trabajo de campo, de comprender cómo construir y hacer un aporte desde la investigación a nuestro campo de estudio, que está en permanente transformación, y creo que estos temas de alguna manera hacen aportes a complejizarlo y actualizarlo y a jerarquizarlo. Así que nada más que eso, agradecerles a todos y a todas, y bueno, y principalmente felicitaciones a Emilce. Bueno, ahora no sé si alguno de los jurados tiene algo más para decir, si no creo que tendrían Un aplauso, un sí. aplauso. Micrófono encendido.
Y después, creo que en 15 minutos, no sé cómo es el procedimiento, Sofía, se vuelven a